Buenas tardes, queridos oyentes de FM Federal de la 104.7. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Mi nombre es Alejandro Garzón. Estamos saliendo en vivo por Radio Federal de nuestro querido programa en línea directa. Me acompañan en los controles Franco Salazar, Daniel Salazar y mi querido compañero y amigo Julio Araneda, el Bagual. Así que estamos acá en los estudios de la radio, los estudios de Hugo Jiménez Agüero, un cantautor muy importante de nuestra querida Santa Cruz y nuestra querida Patagonia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que hayan pasado estos días de mucha movilización, de mucha actividad sindical en el país. Así que y hoy, bueno, ya terminando casi el día, faltan un par de horas, pero bueno, ya va terminando el día. Hoy 10 de abril, paro nacional de las centrales obreras, tanto de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores y de la CGT. De la CGT que después de un largo tiempo, después de varios meses, ha decidido convocar a un paro nacional, pero también movilizar el día miércoles junto a los jubilados del Estado Nacional, que todos los miércoles se movilizan en Capital Federal y en muchas capitales y ciudades de nuestro país. También decir que esas marchas de los jubilados el día miércoles no hubo represión por parte de la nefasta ministra que tenemos, Patricia Bullrich. No hubo represión porque la movilización fue masiva, y cuando la cosa es masiva, la fuerza de seguridad de Patricia se guardan, que en realidad es la fuerza de seguridad de Milei. Pero también hay que decir que los miércoles, a pesar que las grandes empresas de comunicación no lo sacan, o muchos medios de comunicación no salen, permanentemente, tanto un sindicato como ATE, porque los jubilados, ATE tiene centro de jubilados en todo el país, se movilizan los miércoles, gran parte de la CTA Autónoma moviliza los miércoles, lo hacemos con Milei, lo hicimos con Macri, lo hicimos con Cristina, lo hicimos con Fernández, lo hicimos con todos los gobiernos desde Menem para acá, que no han sacado derechos, y otros gobiernos no han dado derechos. Pero los miércoles siempre fueron un día importante para los jubilados y para muchos sectores de la sociedad y del campo popular, para que en esos actos frente al Congreso cada uno pueda decir su verdad. La CGT apareció, es importante que aparezcan porque tienen el grueso de los sindicatos de la actividad privada. Siempre decimos nosotros que si la CGT realmente representara genuinamente los intereses de los trabajadores en su conjunto, podríamos acelerar la caída de Milei, que tanto mal a nuestro pueblo y a nuestros compañeros y a nuestros hermanos argentinos le hace. Pero más allá de la crítica que podamos hacer, queda claro que cuando el movimiento obrero se moviliza, cuando el movimiento obrero para, cuando el movimiento obrero empieza a levantar la voz, las cosas empiezan a cambiar. No solamente en el gobierno nacional, sino también en varias provincias y también en muchos municipios del país. Porque lo que tenemos que construir nosotros permanentemente, y no tiene que ser un eslogan, es que necesitamos una unidad en serio. Y no la unidad solamente de los dirigentes sindicales, sino la unidad de los trabajadores, de las trabajadoras, los que están en cada sector de trabajo. Entender que si yo soy trabajador del Estado Nacional, me tiene que importar lo que le pasa al trabajador provincial, y el trabajador provincial al nacional y al municipal, y así los trabajadores de la empresa del Estado. Tenemos que empezar a construir esa fuerza y esa construcción desde los trabajadores y trabajadoras. Yo soy dirigente sindical, no tengo representación hoy en Santa Cruz y a nivel nacional, pero yo ayer, contento cuando vi que mi sindicato se movilizaba, que es ATE, junto a otros sindicatos, y cuando los medios de comunicación y las distintas redes sociales de los distintos gremios y sindicatos
planteaban que íbamos a casa de gobierno, yo dije, bueno, es importante que en Río Gallegos los sindicatos, tanto la CGT como los sindicatos de la CTA, los sindicatos estatales como ATU, PCN, APAP, AXA, muchos sindicatos estatales que representan a los compañeros en distintos sectores, se movilicen a casa de gobierno. Y dije, bueno, por fin vamos a escuchar a los dirigentes sindicales que le digan las 40 verdades a Vidal. Y la verdad que la movilización fue importante. Los trabajadores que movilizaron pusieron el cuerpo y bancaron cada uno su organización. Ahora, yo no escuché discursos combativos, no escuché discursos que cuestionen al gobierno de Claudio Vidal, y lo puedo aceptar o lo puedo bancar de los compañeros que viven en el sector privado. Ahora, no me lo puedo bancar de los compañeros dirigentes que son del sector estatal. Porque Vidal hay algo que no cumplió, que dijo en campaña. Dijo que los trabajadores del Estado provincial éramos pobres y que había un gobierno en ese momento que era insensible, que no entendía que había que sacar a los trabajadores de la pobreza y que él cuando sea gobernador iba a dar buenos aumentos para salir de la pobreza. Todavía estamos esperando. Como también salió en su momento a cuestionar al gobierno anterior porque supuestamente no daba respuesta a los trabajadores de la educación, que son los docentes de Santa Cruz. Ahora, a mí me enseñaron, durante muchos años, me enseñaron que uno va a casa de gobierno por dos cosas. O vas a putear o vas a aplaudir. ¿Vas a putear o vas a aplaudir? Cuando vos te movilizás a la casa de gobierno y vas a aplaudir y elogias al gobierno, porque el gobierno le está dando respuesta no solamente a los trabajadores, sino al pueblo de tu provincia. Y ayer yo esperaba a algunos dirigentes que hablaran, y solamente la crítica fue al gobierno de Milei. Más allá que fue un paro nacional, que obviamente están desguazando ICRT, están desguazando el Correo Argentino, están desguazando la mayoría de las empresas del Estado, el Banco Nación, que ahí se pudo, con una medida de un juez, se pudo parar la privatización o la sociedad anónima. Ahora, ICRT no. Están destrozando el INTA, están destrozando la cultura nacional. Ahora, los trabajadores que movilizaron ayer estatales son provinciales y algunos municipales que vinieron de algunas localidades. Ahora, el dirigente sindical de uno de los sindicatos más importantes que tiene Santa Cruz, que es ATE, no habló, no cuestionó a Milei, se dedicó a salir por los medios de comunicación diciendo que quede claro que este paro es para Milei, es paro nacional, no es contra Vidal. Es tremendo lo que pasa, ¿eh? Porque los trabajadores del Estado provincial, la mayoría son pobres. La mayoría no llega al día de cada mes. Por más que digan que la paritaria está abierta, no hay aumento salarial real para los trabajadores del Estado. No hay. La mayoría de nuestros compañeros y compañeras viven en la pobreza. Y ayer escuchaba un medio de comunicación de Capital Federal que decía: uno de cada 3 personas, o sea, uno de cada 3 seres humanos, ya se endeuda con la tarjeta de crédito o el fiado al negocio del barrio para poder comer. Imagínense en la provincia de Santa Cruz, donde todo sale el triple, que ya tenés que decidir o alquilás o comés, o si comprás los medicamentos para tu hijo, para tu mamá o para vos, o comés. Eso es lo que está pasando hoy. Y ayer no hubo ninguna crítica, ayer no hubo ningún mensaje a los trabajadores en su conjunto del Estado. No hubo una dirigencia que diga: acá estamos, paramos, movilizamos, cuestionamos y vamos hacia tal lado. Hoy hubieron sindicatos que en Roque San Martín, en Río Gallegos, hicieron su alocución, estuvieron en la calle. ATE no estuvo, y otros sindicatos no estuvieron. O sea, cumplieron, ayer cumplieron. Ahora, ¿con quién cumplieron? Porque con los trabajadores no cumplieron.
Porque cuando vos convocás un paro nacional, especialmente en Santa Cruz, no estoy hablando del país, en Santa Cruz, no solamente podés movilizar a Casa de Gobierno a expresar lo que el movimiento obrero quiere. Ahí necesitamos dirigentes sindicales que pongan lo que tienen que poner. Necesitamos dirigentes sindicales que convoquen a todos los trabajadores a movilizarse, a parar, a organizarse, a elegir delegados. El movimiento obrero siempre fue la columna vertebral, no del peronismo, la columna vertebral de cualquier gobierno que trabaje a favor del pueblo argentino. Pero también el movimiento obrero, más allá de los gobiernos, siempre hemos hecho cosas en beneficio de la gente. Siempre. Siempre el movimiento obrero ha transformado la realidad. El movimiento obrero cuando para. Lo demostramos el 17 de octubre de 1945, cuando los dirigentes de la CGT de aquel entonces estaban discutiendo si convocaban al paro o no para salvar a Perón, y el movimiento obrero salió a la calle. Entonces, acá pasa lo mismo en Santa Cruz. Mientras que los dirigentes discuten qué hacen, qué no hacen, los trabajadores se están cagando de hambre. Y alguien tiene que levantar la voz, y alguien tiene que convocar, y alguien tiene que llamar a movilizar, alguien tiene que convocar para que se rebelen. Hay que rebelarse ante la justicia, hay que rebelarse ante el hambre, hay que rebelarse ante los patrones que negrean a los trabajadores, que no cumplen los convenios colectivos de trabajo. Hay que rebelarse. Y a pesar que algunos dirigentes sindicales hacen discursos bonitos en los medios de comunicación, lo que tienen que hacer es recorrer los sectores de trabajo, recorrer la provincia, convocar al movimiento obrero. Por eso también es importante que ahora en elecciones partidarias no deleguemos la responsabilidad por ahí a los mismos de siempre. También tenemos que bancarnos los dirigentes sindicales o del movimiento obrero, tener candidatos a diputados nacionales en esta etapa. Compañeras y compañeros que representen al pueblo de Santa Cruz. Compañeros y compañeras que representen a la masa trabajadora. Basta de delegar. Tenemos que hacernos cargo de la historia. Tenemos que hacernos cargo de lo que viene. Porque lo que viene, compañeros, si no somos capaces de organizarnos, es más hambre, más miseria y falta de trabajo. Porque si Milei agarra un poco más de cuerpo y Vidal sigue teniendo el cerco mediático que tiene la provincia de Santa Cruz, compañeros y compañeras, yo les puedo asegurar que el hambre va a correr en esta provincia. Que no va a haber quien nos defienda. Porque yo no creo en los dirigentes sindicales de hoy, especialmente los estatales. No creo porque están entregados. Porque si yo creería, si ayer los sindicatos del Estado hubiesen movido 1.000, 2.000 a 3.000 compañeros, como lo hicimos nosotros alguna vez en esta provincia. 10.000 trabajadores del Estado movilizamos nosotros. Y por aumento salarial, era por aumento salarial. Lo pudimos hacer. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque nos amarramos los pies. Porque éramos sector por sector, casa por casa, a buscar a los compañeros, a convencerlos que valía la pena pelear, que valía la pena organizarse, que valía la pena pelear por un salario digno, que valía la pena tener convenio colectivo de trabajo, que nos tenían que respetar, porque éramos trabajadores, porque somos los que ponemos la cara con el pueblo. Eso somos nosotros. Y hoy no pasa eso. Hoy tenemos un gobierno provincial que desprecia a los trabajadores, que no dice nada cuando despiden 3.000 petroleros, que no dicen nada cuando despidieron a trabajadores del Estado, y tenemos sindicatos cómplices. En realidad, me equivoco, no sindicatos. Tenemos dirigentes cómplices para que pase eso. Así que bueno, desde mi humilde lugar entiendo que hay que convocar. Hay que reorganizarse. Y tenemos que ser protagonistas en esta nueva etapa. No tenemos que delegar nuestra fuerza, nuestro poder a otros para que nos representen en la Cámara de Diputados. Tenemos que lograr ser nosotros, el movimiento obrero, como fuimos alguna vez. Cuando el movimiento obrero tenía diputados conscientes, tenía diputados que salieron de las bases, que salieron de los trabajadores, teníamos leyes a favor del pueblo. No solamente los trabajadores, eran leyes a favor del pueblo. Estás en línea directa por FM Federal desde Río Gallegos, Santa Cruz. Ya volvemos.